Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como siempre, visitamos a las familias y sobre todo visitamos a las parejas hoy que nos van a narrar también. Ellos mismos ya me comentaron, yo voy a adelantar un poquitito porque ya se 50 años de matrimonio Maurecoina y nos van a contar toda una historia tan hermosa que nuestros Upukwe, ¿verdad?, siempre nos traen. Y eso nos ayuda a nosotros para nuestra formación y sobre todo para conocer también nuestra historia. Ella va a llevar con años de Upicuera desde el comienzo, se han esforzado, han luchado, han formado su familia y hoy nos dejan, además del gran amor que ellos tienen hacia los hijos, hacia los nietos, etc., nos enseñan también a nosotros a vivir. Entonces, muchísimas gracias hoy a ustedes por recibirme aquí en su casa. No, padre. Bueno. Así que a ver, Oyuina, y les estamos visitando porque queremos conocerles, ¿verdad? Y con todo lo que ustedes transmiten, ciertamente son retazos que quedan también como enseñanza en el corazón de nuestra gente. Lo primero que queremos es que te presente un poco. Ya a mí más bandemos para nacemos y para Yuya. Yo soy María Teresa Selle. ¿Cómo es el apellido? Repetí. María Teresa Selle. Selle. ¿Y de dónde va ese apellido? Selle. Italiano. Italiano. Ah, sí. Ya. Pero ¿tenés algún ascendiente? Tu abuelo. Ah, ellos eran italianos. Sí. Selle. ¿Y no te acordás de qué parte de Italia eran? Selle. O sea que de Ñañandún, tema de Ñañandún a Paraguay y tema. ¿Vos te fuiste alguna vez y conociste así algunos parientes Selle de Italia o...? No. Acá sí. Aquí, claro. Ellos son oriundos de Villa del Rosario. Ah, Villa del Rosario. Ah, bueno. Entonces, o sea que ahí ustedes, o sea, tus padres, tus abuelos eran italianos. Sí. Selle. Sí. San Pedro, Bépico. Los italianos. Vivían ahí vivían ahí. En Villa del Rosario. Villa del Rosario. Formamos familia, seguramente. Villa del Rosario, la ciudad está sobre el río, ¿verdad? Sobre el río. El río Paraguay, seguramente que por eso. Puerto Rosario, Villa del Rosario. Bueno, están cerca. ¿Y cuántos hermanos? Y nosotros somos 7 hermanos. 7 hermanos. Sí. Ya. Un varón, el mayor de todos. Un solo varón. 6 mujeres. Un solo varón. Sí. Pero por lo menos hay que cortar la racha de Luisón entonces. Un solo varón. Yo soy la mayor entre las mujeres. Ya. Entre las mujeres, o sea, sos la segunda. Sí, la segunda. El varón el primero. Bueno, ¿y viven todavía tus hermanos? Viven toditas. Toditos. Ya. ¿Y cuántos años vos ya tenéis a las mujeres? No se le pregunta por tú también. Es porque entender a mí te increíble, 50 años de matrimonio. 73 a la cuenta. Demasiado bien conservada esta noche. Que sigue con la pira italiana y nada. El marido. Donde menos me cuida por entonces. Está bien. No me quejo de. Qué bien, che. Bueno, y vamos a preguntarle un poco ahí a tu esposo. Y va esa banderera, Jacob Amigue. Heriberto, bienvenido, Rodríguez González. Ya, ¿y de dónde pasó don Heriberto? Asunción del Paraguay. Asunción del Paraguay. ¿Y dónde naciste, don Heriberto? ¿Dónde es tu familia? ¿De qué barrio? Mi familia es de Barrio Obrero. Vamos a llamarle ya Barrio Obrero. Porque Pepe Ñepuenula Barrio Obrero. Entonces proyectada... Y según el comentario de mi madre, nací en la esquina de la cancha de Ayer, Presidente Ayer. Presidente Ayer. Bueno, don Heriberto, llamamos porque la gente por anduta se ve caraíno mañana es la cámara de Ita Gine. Llamamos un dice, va a eres bandene de mañana y la cámara de Gina. Don Heriberto está ciego, ¿verdad? Actualmente. Sí. Tuvo problemas de salud, sí. Pero no es de nacimiento ni nada, ¿verdad? No. Sino que hace ¿cuántos años don Heriberto que está con problemas del ojo? ¿De qué se jubiló? No, del ojo más o menos 10 años por ahí. 10 años ya. ¿Se vio algo chiquitito? No. Naitelo, don Heriberto. Pues, se me quedó 2% de la vista el lado izquierdo. Lado izquierdo. Después de 2 años se me fue. También los 2%. Los 2%. Ya. Se rompió mi retina del lado izquierdo y
ahí perdí los 2%. Ya. Y ¿Vos cuántos años tenés ahora, don Heriberto? yo tengo 78. 78, o sea que hasta los 68 de esa por ambas, 10 Sí. años atrás entonces. Ya. O sea que están ahí que tuvimos de toda tu historia. Tuvo también problemas del corazón. ¿Y se operó también o no? Sí. ¿Te operaste? No, Pero ¿cómo te hicieron, cómo le dicen, abierto, Pico? no, no, no. No. Me pusieron un desfibrilador. Ya. Y con eso está funcionando todo bien. Con eso, Ya. Bueno, vamos a continuar entonces. Venga la gente y vamos a ver de veces media hora en Botilán esa gina que lleva. Entonces ya saben la gente que don Heriberto hace 10 años que por enfermedad, entonces no tiene la visión. Bueno, don Heriberto, ¿cuántos hermanos eran, me dijiste? somos 8. 8 hermanos. 6 varón y 2 mujeres. 6. Ven al revés entonces, porque hablan de Mireco, un varón y 6 mujeres. A ver, 8, entonces 2 mujeres y 6 varones. 6 varón. ¿Y qué número vos sos, don Heriberto? Yo soy el cuarto. El cuarto. A ver, Mis dos hermanos mayores ya fallecieron. fallecieron ya. Ya. Entonces, ahora ya están actualmente 6 de más venidas lleva, ¿eh? Sí. 6 hermanos. Y vos sos el cuarto entonces. Sí, señor. Bueno, ahora entonces lo que queremos saber también, ña María, vos naciste entonces en Arroyo Estero. ¿Y cómo era ahí? ¿Dónde se fueron, por ejemplo, a la escuela? Y yo estoy en la escuela graduada 41. Ahí mismo Sí, en Arroyo. Sí, en Arroyo. Y por si acaso le conocemos a la familia de Monseñor Zacarías Ortima, ¿eh? ¿Dónde es ahí? Sí. Los Orticuera, ¿eh? Ya, Llegaste. Acá vengo Ortiz Rolón. Ortiz Rolón. Y creo que su papá era luego militar. El papá del obispo Monseñor. Ya no me acuerdo porque ellos estaban así en una de las compañías de Arroyo. En las compañías. Sí. Ya, de Arroyo y Sí, Estero. sí. Interesante. Sí. Sí. Y vos, don Heriberto, Sí. ¿Eran de escuela Mola dejó ahí, sobre Avenida Colón, más o menos por ahí? Sobre Colón, en la escuela Y décima proyectada, 12, dice. José de Antequera y Castro. Está luego por ahí la escuela. Sí, y Famoso de escuela, vea. sí, famoso. Y cerca de la escuela está Cristo Rey, la iglesia Cristo Rey. Claro, los jesuitas están ahí. Ahí hice mi primera comunión y estuve de monaguillo por 2 años. Estuviste de monaguillo. Sí, Mira. porque los países ahí pedían a la escuela que les mande a los mejorcitos alumnos para ser monaguillo, para ayudar en la misa. Y si era mejorcito para después, si no podía ser país, vaya, lleva. Mm. Andé, batecone. Rejó, quiere decir que era mejorcito. Cuando con de la país. Eres pucaina de don Heriberto. Exactamente. Y nos fuimos entre 4. Yo estaba en el segundo grado cuando eso. Segundo Me grado. acuerdo perfectamente y me eligieron y me mandaron para ser Monaguillo. monaguillo y estuve por 2 años. Por 2 años. Sí. Y ustedes me dijeron que eran 6 hermanos varones. 6 varones. Las hermanos cueras, ¿dónde en día ahí ustedes estaban, o vos solo nomás en ese grupo? No, yo solo de monaguillo y mis 2 hermanos eran alumnos también de la escuela José de Antequera y Castro. Claro, se iban ahí entonces en la Sí. escuela. Qué bien, bueno. Así entonces estamos aquí visitando yo la catequesis de Yapó, Ña María, Sí. Mm. En Arroyo. en Arroyo, ahí. Sí. Es la misma iglesia esa que hasta ahora está. Que se enseñaba en la iglesia. Luego. En la iglesia luego. Se enseñaba. Ahí Sí, te ibas, sí. sí. Y entonces ahí con tu grupo. Sí, con los- ¿Y cuántos años por ahí tenían? 8, 9, ¿verdad? Sí, sí. Chiquitito. Esa edad, sí. Éramos todos antes. Sí, sí. Bueno. ¿Vos conocés Arroyo? Sí, varias veces pasé por Arroyo Estero. Sí, conozco así, pero siempre de paso. De paso. La Icua pone interés. Y de Rosa, ¿no? Da Rosa, sí, claro. ¿En serio? Él es. Él no casó. Y ese es famosísimo, Sí, País de Rosa. sí, País de Rosa. Claro. Y Fidel Maíco también era de por ahí. Fidel Maíz. Ya famoso, pero ese ya Sí. era en 70. Sí, Eh, famoso Fidel Maíz. Así mismo. Bueno, nosotros estamos aquí visitando a esta familia, la señora María Carmen. María Teresa. María Teresa. Entonces, con
ascendencia italiana también de su abuelo, y el señor Heriberto, ¿verdad? Heriberto, que también es de aquí, oriundo de Asunción. Nosotros volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Ñande Upukwe, Pupore. Enseguida volvemos. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años y todos los regalos son para vos. 2 autos 0 kilómetros del año por usar y pagar créditos, tarjetas de crédito, ahorros y seguros. 40 electrodomésticos y artículos electrónicos por ser socio digital. Y 40% de reintegro en supermercados, farmacias, restaurantes y estaciones de servicio con tus tarjetas de crédito. Entérate más en redes sociales o en la web. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 40 años. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, por ahí estamos visitando aquí la familia. ¿Qué barrio estamos aquí, María Teresa? Barrio Molino. Barrio Molino. Molino, Luque. Luque, imagínate. Sí, Luque, Barrio ya. Molino, Luque. Segunda Y compañía. hace mucho, segunda compañía, hace mucho ya Sí. que están viviendo aquí. Hace mucho. ya. Hace mucho ya. 27 años. 27 años que están aquí en este lugar. Sí, Pero ustedes sí. tienen ya 50 años de matrimonio. Sí. Quiere decir que vivieron por otros lugares Sí. antes. Sí. José Peala y Cuaseaina dice que las mujeres son las que mejor cuentan la historia de su enamoramiento y después del casamiento. ¿Cierto, vea, don Heriberto? Acá lo hemos visto una vez, ¿eh? No, acuerdo con dar. Bueno, ¿cómo fue, María Teresa, que ustedes se conocieron? Y él se iba en Arroyo para jugar fútbol. Ah, ¿te vio futbolista oína? Sí. ¿En serio? ¿Practicaste pico en algún equipo? Sí, General Díaz. En General Díaz. Familia futbolera, sí, no. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Yo, mis hermanos, A ver, un poco, decime un poco quiénes son tu hermano. Puede ser que la gente ahí escuchen y le mi conozcan. hermano fue capitán de la selección paraguaya de fútbol salón, Vea, esto se quedó famoso, vean, esa era. de Celso Artemio Rodríguez, Celso Artemio Rodríguez. más Sí. conocido como Lepe. Lepe, ya, de la ¿Cuándo? selección paraguaya de fútbol de salón. Sí, cuando era chico, Sí. un guacuaiterei la pelota, era zurdo, es zurdo. Ah, es zurdo, sí. Hoy, ¿qué día es? Un guacuaiterei la pelota, y en la época en que Pelé comenzó a surgir, Sí. le pusieron al revés de Pelé, Ah, Lepe. le pusieron Lepe. Ah, Y se le conoce como Lepe. A Lepe en vez de Pelé. Lepe. Mira qué interesante. También jugó por Resistencia, le sacó campeón a Resistencia. Con su gol subió a la primera de ascenso. La primera vez que Resistencia subió a la primera fue, O sea, salió campeón en segunda. Y de ahí sí. subieron a primera. subió a la primera, con Ya. gol de él Sí, antes Resistencia estaba En la B. En la, en la B. en la B, pero después digo, un tiempo también estuvo en primera. Sí, y cuando eso, Resistencia. mi hermano jugaba en Resistencia. Ah, ya, qué bien. Bueno, María Teresa, y después él se iba allá a Arroyo Estero, don Sí, Heriberto, a jugaba jugar. fútbol, antes como ella por la cancha, ¿ves? ¿Eh? Estaba en la comisión de damas. Ah, comisión de damas. Sí. Pero era jovencita Era entonces. chica, sí, señorita. ya. Señorita. Sí. ¿Y qué te Señorita. iba a hacer ahí en la comisión de damas? Y iba a dar unos paseitos por ahí a mirar Pero comisión de damas era de qué, del equipo del club. del club. Del club, Ah, sí. ya. Y preparamos. ¿Y cómo es que te eligieron a vos siendo jovencita dentro de la No, comisión de pero ya damas? estaba medio señorita, ya. Va a irse la señorita, 20 años, 25. No. No, ¿Cuánto? 17, 17. Sí. ¿Más jovencita? Sí, jovencita. Y que te hayan elegido ya dentro Sí, del club, sí, ¿verdad? Ya formamos Bueno. así de jóvenes. Ah, ya. Sí. Ah, de jóvenes. De jóvenes, sí. Ya. ¿Y qué hacían? ¿Hacían Y alguna actividad para el hacía equipo? actividad, sí, hacíamos y nos íbamos a la cancha. Ahí se iba a Ahí la yo cancha. llegué a Ahí le verla, a conociste. conocerla. Jamás vio jugar por Tireín, va épico a llevar Chusco y Tere. Bueno, cierto vaina don Heriberto la de ella, ¿eh? ay, me dan que pesa más. ¿Y vos qué puesto jugaba don Heriberto? Va en delante puesto la Se le cancha. hace palo número 6. Número 6 a la cuenta. Pues te vendo, distribuidor de pelota. A Pepe entonces de mañana, porque de mañana por todas partes, ¿ve? Sí. Haré mañana, ve la arco de mañana, yo María Teresa, pero bien. Te distribuyen a la pelota. Ah, hoy con o para el primer tiempo, a esa la 4 o 5 mitad cuñala, o recorrer y no la jugadora pues te veja, ahí lleva arriba de termo, había sido de jugo de naranja, Ah, mira un poco. o directo Hugo dice, no le gusta jugo, dice. Oíste por ese. Así. Qué bárbaro. Y después, Sí, eso es. Como dice, tiene vaso plástico en la cuba. Jacube, ahí no lo hace jugo. no hay por ahí que la hielo. Qué- Pegar la forzada, jaupá, ahí no lo hace jugo. Ahí yo le he visto a ella por primera vez. Entiendo. Sí. Qué bien. Che. Bueno,
Después y ya después te empezamos a hicieron. mandarle saludos. Eso. Yo luego le mandé Vos lo le mandaste saludos. Esa manda historia que es la WhatsApp, mi mamá, esa otra pera acá la saludo. ¿Cómo vos te Y comunicás? por una persona, Porque él era de sí. Asunción Sí. y vos eras ya de. No, en vivo y en directo. en vivo y te. Bueno, ahí sí, ahí sí. Ah, bueno, entonces vos te ibas por ya. algunos amigos. Ah, sí. por algunos Sí, sí. Pero los partidos pero se hacían mucho hacia allí, ¿o no? ¿O Sí, cómo era la sí, cuestión? En las canchas. Sí. En las canchas. O sea, siempre se iban. Sí, siempre. Ah, y entonces el por único eso, lugar donde nos íbamos a pasear. al único lugar Sí, que se podía ir a pasear. Sí, porque nuestros padres no nos dejaban salir. Ah, ya. Y en ese caso, ¿tu papá y tu mamá también se iban a la cancha o Y no? a veces ellos se A iban veces se también. iban Sí, a mi mirar. hermano que jugaba también con él en el Ah, mismo tu club. hermano jugaba, Sí. entonces eran compañeros. Entonces, Bueno, sí, y ahora me dijeron 50 años, imagina 50 María Teresa, años que estamos juntos. que están ya juntos. Bueno, y 50 años. se casaron. ¿Dónde se casaron? ¿Ya vinieron hacia aquí o todavía por Arroyo Estero? ¿Dónde se casaron? Y nos casamos en Arroyos. En Arroyo luego se Estero, casaron. Sí. Ya. Después ya vinimos a vivir en Asunción. Pero ya enseguida o se quedaron Sí, un enseguida. tiempo. Ah, enseguida luego. Esa ya. noche, sí. Esa noche luego Sí, ya sí. vinieron todos hacia. Ya vinimos Vamos a ver hacia por la acá. vende festejo en tu casa. En casa. En tu casa. Sí, en casa. Va la vergüenza, Iguazú, Ay, Iguazú Caén, de todo un poco todo. curé, o acá, Pantomía. Sí, papá mandó matar 2 animales. Dos animales. Sí, porque era su hija, la mayor. Ah, la y mayor, la preferida. primera. Ejemplo para las demás. Sí, Y usted así sí que es. eran muchas, ¿verdad? Sí, Un sí, solo muchísimo varón. matamos. Sí, yo esperé cumplir 22 años para Ah, casar. 22 Sí, años. Sí, porque sí, papá no quería que me case. En serio. Porque acá el señor se fue a Asunción y no sabíamos qué es lo que era su... Claro, pero vos era mayor. ¿Cuántos Sí. años se llevan entonces? Porque él tiene 70 y... 5 años. Ah, 5 años. Sí. No es mucho tampoco, 5 ¿verdad? años, 5 sí. años. Sí. Y entonces así, ustedes se conocieron, esperaron Sí, unos sí. añitos Sí, y después ya, entonces formalizaron. sí, así es. Bueno, ¿y dónde fueron a vivir, don Heriberto? ¿Una EBJ? Lambaré. La pared. Cuando vinimos de Arroyo, mi hermana vivía pegado al Canal 13. Ah, ya. Y ella y su marido. Y la casa era enorme. Sí, sí. Y me dijo, Yahana, su hermano Jacob, oren 10. Dice, Ah, entiendo. porque orego entre 2000 y bebé. Tú hiciste y la hoga. Ya compartíamos, este es enorme la casa. Sí. Y nos fuimos ahí. Vivimos un tiempito, pero muy poco Muy tiempo. poco tiempo. ¿Y Canal 13 porque ya vi? No. Ya todavía Sí. no. No, ¿eh? estaban comenzando. No, la- ya Porque ¿cómo está- vio Canal 13? Vio ya- como a las 50 años. Ya estaba Sí. Canal 13. Ya tiene Sí. 50 años. estaban Oye, ¿cómo- comenzando. Estaban comenzando. Cuando eso sí. Ah, sí. Para, claro. para mí que así fue. Y de ahí nos fuimos, como ella se quedaba muy sola, Claro. se llama por Todo trabajando. Paraguay, ¿ve? Ya. Ella se quedaba solita y ahí. Entonces le dije, bueno, vamos ya a vivir en casa. Tenía miedo. Entiendo. Yo me fui y le dije a mamá, Tu mamá, claro, ustedes son ahí, Gina, de Sí. Obrero, Sí, de sí. calle Colón, por ahí Sí, cerca, sí. te queda Ahí Castro, cerca del estadio. cerca del Hacia ahí estadio. le dije a mamá, como había una pieza libre, le dije a José Abba y como mamá que amó. Mumburí Tereima. Teresa pues estaba año y té todo el día. Me pudimos la para ver su hijo. Claro. Ahora yo unos cuantos. Ahí nació mi hijo. Ah, ahí nació. ¿Cuántos hijos tiene María Teresa? 2 hijos. Dos hijos. Sí. ¿Y qué hacen actualmente los hijos de ustedes? ¿Por Y dónde el están? mayor es el varón. Juan Joel Oro. Sí. Ya. Está trabajando. O sea que, ¿cuántos años por ahí ya tiene? 48. 48. 48. Ya, 48 ya. Sí. Sí. Y después está la nena. Está la nena. Nena que ya está vieja también. Ambos años, ¿cuántos años tiene? 43. 43. Ah, Sí, bastante 43. tiempo después. Va a 5 años y cumplir 43. Va a cumplir Va a 43. cumplir. Entonces, Sí. 5 o 6 años y Sí. lleve con la. Sí. Ecoviala Sí, porque estamos en casa ajena y Ah, estaban en casa con ajena. criatura pues no se puede vivir. En casa ajena. La casa de la suegra. La casa de la suegra, ah. Antes de pegarla y me envío varón y arriba. todo Vea eso. tú. Ahí jodido, imagínate. Qué bien. Ya, che. ya. Bueno, y los hijos trabajando, ¿qué Sí, tal? ¿Cómo trabajando. andan los hijos, la Sí, hija? bien, ¿En bien, qué paz están muy ellos? buenos Ahí vamos a poder hijos. ver. Muy buenos hijos. buenos no hijos. nos quejamos de ellos.
Qué bien, qué Y bien. del varón y de la nena. Ya, le atiende, Sí, está, sí, verla sí, y buena, ¿verdad? sí. O sea, la familia siempre Muy bueno. Sí, que los mira, hombres. como dice, honrar padre y madre, Sí, sí, así es. esas cosas son No, no, que- muy lindas. Mi hijo, Y tú, él creció ya acá, también acá en el barrio. Aquí en Y el barrio, estuvo ya. muchísimo tiempo en la iglesia Santa Librada. Ah, acá Santa cerca. Libra. Ah, sí, aquí Sí. cerca en Molino, Sí, barrio sí. Molino, ya. A 2 cuadras de acá está la A iglesia. 2 cuadras abajo te está. limpio. Ah, Sí. estamos cerquita, Sí, entonces, barrio cerquita Molino. está, sí. Y tu hija también. Y mi hija también. También. Vamos a ella por la primera comunión. Y ya. ahí también. Todos todos hicieron su ahí, primera comunión, todos ahí. confirmación. Sí, bien. sí, todito. Qué bien. che. Sí, Bueno, todo ahí. así entonces yo les agradezco. Nosotros ya estamos terminando, porque hay que pasar a tiempo. Sí, ¿Se dan sí, cuenta? así es. Estamos comenzando recién a hablar de toda nuestra vida, pero también Sí. ustedes tienen 50 años de matrimonio. Así Ese es es, un vaya. testimonio, un ejemplo tan lindo para nuestros jóvenes, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro país. Así es. Así que yo les agradezco que me hayan recibido, especialmente don Heriberto, No. y sobre todo por la salud Todo ahí. por venir. Al A pesar de contrario, esos sí. 10 años, ¿verdad? De estar en esta situación, igual te veo bien. No. De cuidado por nadie que irá. Muy fuerte. Según el fuerte. espíritu, pues, 15 años no puede antes de algo. Qué bien, che. Está bien. Bueno, así que nos despedimos y dejo la bendición del Señor a cada uno de ustedes, especialmente a la familia aquí de Gracias. María Teresa y el señor Heriberto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos. Vemos a Dios que ñandé. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima. Con más ñande yara ñe, pupue, pupore.